Hoy quiero hablarles de un tema que la verdad genera mucha controversia. Lo que pasa es que en foros, en internet, en páginas, en redes sociales en general, o los amas o los odias. No hay de otra. En eso se ha dividido el fandom de esta banda. Si eres un fan de la primera etapa es porque eres viuda de no sé quién. Y ahora también si eres fan de la segunda etapa ya también eres una viuda. A eso le sumamos los muchos disque expertos que hablan de un tal Chema y de un tal Auri, que aunque son menos relevantes que el mismísimo Juanma, pues piden que regresen. Pero bueno, para esas personas también les tengo un video más adelante. Y hay un contraste más allá de todo esto. Esa banda se ha ganado el amor y el odio de todos sus fans, pero yo creo que nadie ha hablado realmente del por qué. Y es que cuando quieres dar tu opinión, de volada empiezan a caer los comentarios donde si te gusta la primera etapa es porque no sabes evolucionar junto con la banda y que si esto, que si el otro y en fin, las redes sociales sirven para atacar a diestra y siniestra. Por eso antes que todo quiero contarles cómo conocí a esta banda. Si ustedes eligieran una banda de rock para que sonara como soundtrack de su adolescencia, ¿cuál sería? Bueno, pues yo les voy a platicar de mi historia con esta banda. Corría por ahí del año 2000, si no mal recuerdo, uno de mis amigos, uno que siempre llegaba y me decía, oye, escucha esto. Llegó ese día como todos los demás días y me dijo, oye, escucha esto. Para darles un poco de contexto, este tipo era de esos que en esa época le gustaba ir a las tocadas, a esas tocadas sonideras que después podías encontrar el cassette con tus saludos si habías tenido suerte en esa tocada y mandaban un saludo. Y bueno, a él le encantaba todo eso, recoger la tarjetita de presentación, las coleccionaba. Y bueno, en todas esas tocadas siempre hay momentos musicales. Casi siempre se hacían para la gente que le gustaba ir a bailar cumbias, salsas, pero tocaban un poquito de todo, electrónica y también tocaban rock. Sí, ponían una mezcla de ese rock urbano, rock que aquí en México se le conoce más como rock de vecindad. Ese típico rock que hace grupos como El Tri, Aragán y compañía. Y casi siempre el momento de rockear empezaba con el sonido de la clásica canción del difunto Charlie Montana que se llama Tu mamá no me quiere. Pero en esa ocasión los DJs traían un sonido diferente. Mi amigo llegó con uno de esos cassettes y me dijo, toma, escúchalo. Me puso exactamente el momento rockero de esa tocada. Quedé sorprendido porque en esta ocasión el momento rockero empezaba con flautas, sonido de violines, un sonido más celta que rockero. Así es, por primera vez, yo y mis pequeños oídos de 12 años estaban escuchando Fiesta Pagana. Seguido de eso comenzó Molinos de Viento. Sí, era una mezcla. A mitad de la canción sonaba Molinos de Viento. Bueno, pues esas dos canciones habían sido fabulosas para mis pequeños 12 años. Bueno, les mentiría. Eran por ahí de los 11 o 12 años aproximadamente. Era un sonido totalmente diferente para el momento rockero que tenían todas las tocadas como estas. Ya que les digo, siempre habían con una canción de Charlie Montana, ponían canciones como El Aragán, Tex-Tex, Lit and Roll, El Tri. Estas eran las canciones típicas, las bandas típicas que solían mezclar en este momento de la tocada. En ese entonces no había tanto chance de buscar en el internet cosas. Es decir, normalmente te guiabas por lo que te decían los mayores, los más veteranos y los más puristas de estos géneros. Sin embargo, quienes interpretaban esas melodías tenían un nombre inolvidable. Cuando le pregunté a mi amigo que cómo se llamaban, me dijo, son el Mago de Oz. Así que a los pocos días fui al mercado donde normalmente me surtía mi dealer de discos piratas y llegué a preguntarle por algún disco de esta banda. El señor que normalmente me vendía los discos y era un señor medio rockero. A ver, sí digo que son discos piratas porque a esa edad yo no tenía ni siquiera idea de que existían discos originales. El señor de este puesto supo inmediatamente a qué banda me refería y me dijo, claro que sí. Así que me mostró dos discos. El primero de ellos fue La Leyenda de la Mancha. Bueno, en ese momento yo no tenía ni idea qué era La Leyenda de la Mancha. Estaba buscando en la parte de atrás que dijera Fiesta Pagana, pero no decía eso. Así que le pregunté si no tenía uno que trajera Fiesta Pagana y Molinos de Viento. Normalmente se compraban discos que tuvieran éxitos de un solo artista.
Así que fue entonces que el Señor me acercó el segundo disco. Este era Molinos de Viento en América. Y oh, qué discazo. La verdad es que en ese momento yo no sabía que este disco no había sido como un disco oficial y que más bien fue un disco con el que se promocionaron en una gira aquí. Pero sin duda ese disco contenía lo más mejor de su carrera hasta entonces. A ese disco, como dicen los españoles, le di caña de principio a fin. Ese disco quedó en las últimas. Esa cosita plateada que traen donde se guardan los archivos se le empezó a despegar después de algunos años. Y la verdad es que ese disco lo guardaba con mucho cariño hasta que lo perdí. No sé dónde. Pero ¿por qué ese cachivache resultó entonces ser mi disco favorito? Bueno, pues aparte de que tenía Molinos de Viento y Fiesta Pagana, pues también incluía una nueva versión de Molinos de Viento. Y claro, estaba lleno con canciones como Jesús de Chamberí, El Lago, Hasta que tu muerte nos separe, y mi canción favorita hasta el día de hoy, Los renglones torcidos de Dios. Con esos temas, ¿cómo no iba a amar ese disco? Aparte de que el disco, por la parte de enfrente y por la parte trasera, traía unas artes muy raras que nunca había visto nunca, nunca, nunca en un disco de rock. Entre lo blasfemo, lo curioso y lo chistoso es que yo me enamoraba de Mago de Oz. En una de esas tantas escuchas que le daba a ese disco, recuerdo que un vecino me habló y me dijo, oye, qué buena música, ¿esos son Los Ángeles del Infierno? Y yo me quedé así de, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Excuse me? I'm talking to me? Excuse me, motherfucker? ¿Me estás hablando a mí, perro? Bueno, no, la verdad es que no dije nada de eso. Solamente dije, no, se llaman Mago de Oz. Noten que ya para entonces sabía que se decía Mago de Oz y no el Mago de Oz, como me había dicho mi amigo. A ver, y yo solo lo supuse porque el disco decía así, Mago de Oz, y aparte porque sentía que se escuchaba mejor decir Mago de Oz que el Mago de Oz. Bueno, por curiosidad fui a escuchar Los Ángeles del Infierno y bueno, esa es otra historia diferente. Pero el ir a buscar un disco de Los Ángeles del Infierno también me llevó a encontrarme con una joyita, un disco que se llamaba Mago de Oz y las fuerzas del rock. Ahí hacía aparición otra de las canciones emblemáticas, La Danza del Fuego, y muchas otras que ni siquiera eran de Mago de Oz. Venía, creo que La Leyenda del Hada y el Mago de Rata Blanca, y eso también me hizo escucharlos. La verdad es que ese disco no tenía demasiadas canciones de Mago, pero pues era bueno, era un buen recopilatorio de otras bandas. Así que decidí comprar otro disco de Mago de Oz, uno que sí fuera completamente de ellos. Así que me fui a buscarlo y tenía la opción de comprar La Leyenda de la Mancha, disco que anteriormente me había negado porque solo tenía Molinos de Viento, y yo estaba buscando también Fiesta Pagana. Y estaba un disco que también me enamoró, es el disco de Foltergeist. Un disco doble, así que llevaría el doble de canciones para seguir llenando mis oídos de esta música. En mi punto de vista, también este fue de los mejores o el mejor disco en vivo que han grabado ellos. Qué discazo, motherfucker, qué discazo. La verdad es que es un disco que al día de hoy sigo disfrutando de principio a fin. Esa interacción que se siente que tuvieron con el público es algo que siento que nunca más lo han vuelto a hacer. Más tarde me encontré con un famosísimo disco que se llamaba Zarpazos de Oro. Empezaba con una intro rara y rugía un jaguar o un felino, no sé qué era. Me imagino que un felino por lo de los zarpazos. Ay, porque eso de zarpazos venía como con una garra de tigre. Era un disco muy curioso porque ahí venía una canción que se llamaba El Pie. Y también venía Finisterra, ¿sí? La última canción era Finisterra, aunque solamente duraba como 3 minutos y medio. De hecho, terminaba antes de la parte donde habla el diablo y dice, en ellos he visto el miedo a la soledad. Ah, pues antes de llegar a esa parte, terminaba la canción. Sin embargo, como les digo, yo tenía por ahí en ese entonces ya como unos 13 años y pues para mí era suficiente. Yo era feliz con eso que tenía de Mago de Oz. Cada vez que iba a buscar algún disco, siempre me había encontrado con un disco donde se veía un tipo simulando a Jesucristo y otro donde se veían muchos tipos vestidos ridículamente, que decía Mago de Oz. Ay, suponía que esos eran sus primeros discos y la verdad es que me daba mucha flojera comprarlos. Sentía que iban a ser unos discos malísimos. Y es que yo me dejaba guiar por sus portadas, por todos las cositas que venían ahí, todos los dibujitos. Creo que era lo que me llamaba mucho la atención.
El señor que me vendía los discos me dijo que me traería la siguiente semana otro disco y que también era doble. Así que me esperé para que llegara y cuando pasó esa semana por fin llegó. Tenía en mis manos Finisterra, un disco que tenía esas portadas que me gustaban y que también era doble, o sea, la doble ración de canciones de Mago de Oz. No le podía decir que no. Ahí me di cuenta de dos cosas. En primera, que la canción de El Pie no se llamaba así. De hecho, se llamaba Kelpie. Y la segunda fue que Finisterra dura más de 15 minutos. Y es que cuando empezó Finisterra, pensé que ya había acabado hasta que dije, wow. La verdad es que esa primera escucha me voló la cabeza. Después de escuchar Finisterra, de verdad que ya no tuve dudas. Dije, es momento de escuchar todos los discos que encuentre de Mago de Oz. La Leyenda de la Mancha fue el siguiente disco que adquirí. Y sí, también me arrepentí porque la verdad es que todas esas canciones, aunque unas ya las había escuchado, sonaban muy bien. Siempre me ha gustado que al ser discos conceptuales, escuchar de principio a fin e ir entendiendo cada canción también te da una nueva forma de escuchar ese tipo de discos, ese tipo de obras. Para cuando estaba a punto de comprar el disco del Jesucristo, ese día el señor tenía un disco donde se veía una Santa Muerte. Y dije, oh no, no puede ser. Y es que recuerdo mucho que en esos años se hablaba demasiado del culto a la Santa Muerte. Y como yo no tenía idea de dónde era Mago de Oz, pues pensé que a lo mejor se habían metido en alguna cosa así. Aquella ocasión, aparte de ese disco, también tenía el señor el disco del Jesucristo y un disco donde se veía una bruja. Ese dibujito también era como los que me gustaba. Sin embargo, solamente tenía 5 canciones y yo no iba a gastar mi dinero en 5 canciones. Así que la única opción era Jesús de Chamberí. Sí, cuando me llevé ese disco a casa, nuevamente me di cuenta de que había pasado por alto un discazo como este. Y es que ese disco también era un disco que me gustaba de principio a fin. Hoy en día me sigue gustando. Les cuento que no había tanta información en ese entonces, o al menos yo no tenía tanto acceso, ya que ni siquiera tenía una computadora en casa. Me quedaba por comprar Gaia, el disco de la bruja y el de los animalitos feos. Bueno, donde se veían todos vestidos de animales. No le había puesto mucha atención. Después me di cuenta que estaban vestidos de los personajes del Mago de Oz. Así que lo más cuerdo que puede hacer un fan de 12 años es comprar el disco donde están todos vestidos de animales, porque no quieres escuchar nada de la Santa Muerte, aunque tenía los dibujitos que te gustaban, y tampoco querías gastar en un disco con solo 5 canciones. Pero me volví a llevar una sorpresa. Canciones como Te Snookaré y El Lago venían en mi disco de Molinos de Viento en América, así que ya las había escuchado, con el vocalista que tenían en ese entonces, que era José Andrea, y me encantaban. Pero en esta ocasión, este disco tenía otro vocalista, uno que sonaba completamente diferente. Sí, no eran los típicos gritos que yo ya había escuchado con Mago de Oz. Este era algo más rockero, más blusero, y aún así me encantó. Sí, yo le estoy hablando de una época donde un chaval de 12, 13, 14 años ya se estaba enamorando de una banda con la que se empezaba a identificar sus letras, sus melodías. Me gustaban, sentía que eran únicas en ese momento. Es que siento que no había nada que se pareciera a Mago de Oz. Aparte de que en ese momento yo ya amaba todo lo que Mago de Oz hacía. Si sacaban un disco me gustaba y no sé si era que lo escuchaba muchas veces, pero yo recuerdo que realmente a la primera escucha siempre conectaba con los discos de Mago. Por esas fechas llegamos a vivir a otro lugar, porque les cuento que mi madre y mis hermanos junto conmigo pues somos nómadas. En ese lugar alguien por ahí escuchaba a Mago y dije, wow. Con el tiempo descubrí que esa persona que escuchaba a Mago era una chica, que luego fue mi novia y hoy en día es mi esposa. Ella tenía esos discos, el de la bruja y el de la Santa Muerte. Ah, y también tenía un DVD. Platicando y todo, me prestó esos discos y, oh, por Dios. A ver, ¿cómo empezar? Con la bruja. Ese disco yo lo despreciaba bastante, pero era solamente por el hecho de tener 5 canciones, porque yo no quería gastar mi dinero en 5 canciones. De hecho, ahora que tengo mi colección de discos originales, fue una de las últimas copias que adquirí. O sea, una de las últimas piezas que adquirí para mi colección fue el disco de la bruja, porque aún así decía, ay, es que no, no lo quiero comprar.
La verdad es que me llevé una sorpresa porque esa canción que venía en el primer disco, la que se llama Mago de Oz, cantada con José Andrea y con estos nuevos arreglos que tenía y cómo se escuchaba la banda, era fenomenal. De hecho, siempre voy a pensar que para la etapa de Z les faltó hacer un disco así, pero ya hablaremos de eso después. El disco de la Santa Muerte en realidad es el disco de Gaia. Y me arrepentí también de no haberlo comprado. Es que era un disco fabuloso. La verdad, nuevamente les digo, era de esas épocas en las que yo ponía un disco de Mago de Oz, nuevo, que no me sabía las canciones, y empezaba a conectar. De principio a fin, las canciones conectaban conmigo. No sé si porque estaba muy chico, si porque realmente hacían buena música, no lo sé, pero sí recuerdo esa sensación de escuchar un disco nuevo y sentir como todas las canciones me iban gustando, todos los arpegios, todas las letras, las melodías. Mago de Oz era eso, eran magos, era magia. Otra de las cosas maravillosas fue haber visto ese DVD, A Costa da Rock. Y es que esa fue la primera vez que yo los vi, vi cómo eran, los vi tocar en vivo y dije: "Guau, ellos son los tipos que me encantan". Venía ahí una canción que se llama Resacosics en Hispania, y yo ya de vez en cuando me iba a meter a un café internet y no había encontrado nada de información sobre esa canción. Así que, como no sabía de dónde carambas era, pues le pedí al tipo del café internet que tomara esa parte del video, sacara el audio y me la quemara en un DVD. Así que sí, era de los pocos que tenían esa canción para disfrutarla cuando yo quisiera. Y es que esos discos, pues obviamente se los tenía que regresar a mi esposa. Bueno, en ese momento no era mi esposa, por eso se los tenía que regresar. Poco tiempo después, en ese puesto encontré Belfast, un disco que sí o sí tuve que comprar, aparte de que era negro y a mí me encanta el color negro. Yo no sabía que ese disco era un disco lleno de covers que ellos hicieron de otras bandas y que también estaban reinterpretando sus canciones. Les repito, yo compraba los discos porque los veía y simplemente no sabía que existían discos originales. De momento creo que este video ya se alargó, ya les di un poquito de introducción de cómo fue que esta banda a mí me enamoró. Yo creo que vamos a seguir con una segunda parte para que puedan entender el punto en el que voy. Si se quedaron hasta aquí, pues les agradezco mucho. No olviden dejarme un comentario, suscribirse y apoyar estos videos.